Vamos a meditar sobre múltiples ilustraciones del poder salvador del Señor Jesús. Múltiples ilustraciones del poder salvador del Señor Jesús. Recordamos que en el sermón pasado habíamos puesto en evidencia que la palabra de Dios hace uso de las peores palabras para relacionarlas con el pecado. Dios quiere que a través de las cosas conocidas, como las enfermedades, la muerte, la miseria, la incapacidad, logremos nosotros entender un poco más la malignidad del pecado. En otras palabras, creo que los evangelios, la misma Biblia, pero los evangelios quieren que aprendamos a considerar el pecado como una lepra, como una podrida llaga, como ceguera profunda, como insensibilidad y hasta como muerte. Y es Dios mismo el autor de la palabra, quien a través de estas figuras nos muestra las muchas maneras en que el pecado ha afectado al ser humano. No es que el pecado haya afectado a unos y a otros no, sino que el pecado ha afectado de diversas maneras al ser humano. Estas facetas se pueden ver en todos los hombres, aunque no siempre de la misma manera. Piense en esto, piense en una enfermedad. Para unos la enfermedad se manifiesta en brotes y sarnas. Horrible, ¿no? En otros en infecciones imperceptibles, pero letales. Para otros la enfermedad se manifiesta en insuficiencias, paros. En otros se manifiesta en desequilibrios, desgarres, rupturas. Y eso es lo que los evangelios quieren hacernos notar del pecado. El pecado ha afectado a toda la humanidad, pero no la ha afectado de la misma manera, aunque todas las maneras en que le ha afectado son letales, todas son letales. En unos, sus propios pecados se manifiestan en horribles y groseros pecados visibles. ¿Ha visto al borracho tambalearse en la calle? Perder la noción del tiempo, del espacio. ¿Ha considerado la inmundicia del adicto a las drogas, del hombre inmoral? Se nota, se ve su rostro, no puede ocultar la miseria de su propio pecado. En otros el pecado, el mismo pecado, son cadenas permanentes más socialmente aceptadas, ¿no? Piense en algo. Entre otras cosas, ¿cuál es el centro del pecado del adicto a las drogas? Falta de dominio propio y amor por los apetitos de la carne. ¿Cómo lo manifiesta? Pues fumando hasta el pasto, hermanos. Así lo manifiestan, de forma creciente hasta que se degradan. Pero el mismo pecado, amor por los apetitos del mundo y falta de dominio propio, en otros escenarios es socialmente aceptado. Como si usted lo invitan a una reunión en su empresa y todos allá fuman continuamente, beben y comen hasta indigestarse. ¿Cuál es la diferencia, hermanos y amigos? ¿Cuál es la diferencia? Simplemente la manera en que el pecado se manifiesta. Otros arrastran pecados secretos. Nadie los ve, nadie los verá, a menos que Dios en su providencia los ponga en evidencia. Pero, hermanos, todos los pecados llevan a la muerte, aunque se manifiesten de muchas maneras. Puede ser el pecado subterráneo, elegante y estilizado del fariseo.
¿Quién iba a pensar que detrás de esa tumba arreglada, de esa apariencia arreglada, el fariseo pudiera convivir con pecados tan groseros como los que el Señor denunció? Piensa en el pecado grosero del publicano, de frente le robaba a sus compatriotas. Piensa en el pecado público de una ramera. Pero tanto el fariseo, el que enseñaba la ley, como el publicano y la ramera, fueron llamados al arrepentimiento, porque no importa cómo se manifieste el pecado, es pecado, y todo pecado lleva a la muerte, a la condenación eterna. Hermanos, el pecado es una miseria, es una miseria. Y no nos podemos dejar llevar solamente porque tales o cuales pecados son más visibles y miserables. Todo pecado lleva a la muerte. Y la palabra de Dios, escrita y encarnada, Cristo, desean resaltar tal condición, la condición humana de estar bajo pecado, y nos desea mostrar que solo en Cristo hallamos la salvación de nuestro pecado y la condenación. Vamos a la Biblia y nos encontramos con relatos del Señor sanando enfermos, echando fuera demonios, resucitando muertos, y pensamos, ¿cómo yo puedo reconciliar lo que me están enseñando y lo que veo en la Biblia? Que el Señor Jesucristo, cuando abandonó las glorias del cielo, lo abandonó para compadecerse de nuestra condición pecaminosa. Porque entonces lo vemos muy frecuentemente sanar enfermos, liberar a los endemoniados, aún resucitar a algunos muertos. ¿Cómo podemos reconciliar estos datos? He aquí la respuesta, hermanos, que partiendo de un caso físico, donde el Señor mostró misericordia frente a un mal temporal, se nos ilustra el poder salvador de Cristo, de manera que tanto en sus días como ahora nosotros seamos movidos a poner nuestra fe en Él. Otra vez se lo repito, porque estoy muy interesado que cuando usted lea su Biblia en su casa y se encuentre leyendo los milagros del Señor, se diga, ¿y esto cómo lo interpreto? ¿Qué enseñanza saco de un milagro del Señor Jesucristo? ¿Cómo poder ver un milagro del Señor Jesucristo y entenderlo para nuestra salvación y para la salvación de otros? Bien, el Señor puso esos milagros e hizo esos milagros para que, partiendo de un caso físico y palpable, como lo es la sanidad de un enfermo físico, de verdad, un mal temporal, se nos ilustrara el poder salvador del Señor Jesucristo. Sí, hermanos, lo que estoy diciendo es que los milagros son ilustraciones del poder salvador de Cristo. Es una ilustración. Cuando Él sanaba a un enfermo, liberaba a un demonio o resucitaba a un muerto, nos estaba ilustrando una realidad, ya no a nivel de lo temporal, sino nos estaba ilustrando una verdad a nivel de lo espiritual, de cómo Él actúa con aquellos que están bajo el poder del pecado o bajo los efectos del pecado. No podemos resbalar en este punto. Si confundimos las cosas en este punto, concluiremos que el Señor Jesucristo vino a esta tierra a sanar a la gente, a liberarla de sus demonios y a que la gente no se muera. No, mis hermanos, estas cosas son ilustraciones. Los milagros de Cristo están en función de resaltar que Él es el Salvador. Ahora, voy a explicar esto, por supuesto, en este sermón, pero antes de hacerlo, déjeme darle dos advertencias iniciales. Tengo en mente algo, que cuando usted lea un milagro, no sé usted cómo le saca provecho. Te pudiera decir, Cristo es poderoso para salvar nuestras enfermedades. Ese es el provecho que sacas de un milagro de Cristo. Entonces, quiero que vayas más al fondo cuando leas la Biblia. Pero mi primera advertencia es que no podemos concluir
basado en los milagros que hizo el Señor Jesucristo, que todos los que fueron objeto de un milagro físico fueron también salvos en su alma. No concluyas eso, no concluyas eso. No podemos concluir, basado en los milagros, que todo el que fue sano también fue salvo. Que todo el que fue liberado de un demonio resultó siendo hijo de Dios. No es así, hermanos. Vemos en los evangelios que muchas personas solo tenían fe mientras tenían un asunto temporal que arreglar. Lo que le vamos a llamar fe circunstancial. No fe salvadora, no fe salvífica, pero fe circunstancial. ¿Qué es fe circunstancial? Esa fe que usted tiene cuando pasa cierta circunstancia difícil. Y entonces usted se ve mermado en algo, como pasó muchas veces, venía enfermo, venía cojo, no sé, venía ciego, qué sé yo, que sea. Pero la fe que manifestaron en Cristo en ese momento, solo era una fe para recibir ese milagro. No siempre estas mismas personas llegaban a ver a Cristo como el Salvador. No siempre las personas que acudieron a Cristo para ser sanas reconocían sus pecados y su necesidad de Cristo. ¿Cómo hacemos para reconocerlo? Mira el fruto de la fe. Cuando ves fe circunstancial, encuentras que los beneficiados del milagro se fueron, hasta luego, muchas gracias, y se fueron. Pero cuando las personas que acudían por sanidad al Señor coincidió con que también veían su pecado y miseria, el fruto se vio. Muchos de ellos dijeron, ahora he sido sano, Señor, quiero seguirte, quiero amarte, quiero servirte. El fruto nos dirá qué tipo de fe tenían. A veces sí, hermanos, a veces coincide que quien clamaba al Señor por salud estaba mirando algo más allá que su salud. También rogaba a Dios misericordia. Pero no siempre, o sea, no puedes tomar todos los milagros y decir, todo el que fue sano fue salvo. Eso no siempre pasó, pero tampoco podemos decir que nunca pasó, porque muchas veces la gente halló su salvación al confiar en Cristo. Cuando fueron a Cristo vieron más que lo que aparentemente usted y yo pudiéramos pensar que vieron. ¿Qué ves, por ejemplo, que hizo la suegra de Pedro al ser sana? ¿Tú lo leíste? Pues cuando se levantó de la fuerte fiebre, dice que le servía a todos. Pero ves más adelante, donde dice, versículos 40 y 41, que muchos eran sanados. Vinieron en multitud a ser sanados. ¿Y qué los ves haciendo? ¿Acaso ves alguna referencia? ¿Que ellos se hayan vuelto al Señor a seguirlo? No, mis hermanos, era una fila grande. El Señor los sanaba y, gloria a Dios, hasta luego. No había más. La segunda advertencia es que jamás los milagros deben llevarnos a concluir que hacer milagros era la parte central del ministerio del Señor. Nunca, nunca concluya eso. Nunca concluya. Estaría usted como confundiendo un hotel con un hospital. Usted diría, es difícil confundirlo, pero déjeme ilustrarlo así. Vamos a suponer que usted tiene un terrible dolor de espalda. Ya no puede, usted está que no se puede ni encorvar ni nada, usted no puede ni caminar. Y entonces va a un hospital y en el hospital lo sientan en una camilla y le aplican sus medicamentos, le calman el dolor y usted esa noche duerme perfectamente bien. Y entonces, hermano, usted dice y razona así, descansé tan rico, tanto así que cada vez que estoy cansado ya sé a dónde ir a descansar. Y cada vez que está cansado, entonces se mete al hospital. ¿Usted qué diría? No. Pero es que ya me prestaron una cama para dormir. Bueno. Esa cama, y el que le alcanzó el vaso de agua, y el que lo paladeó un momento, estaban en función ¿de qué? De su enfermedad. De su enfermedad.
Puede ser que en ciertas cosas se parezca a un hotel, pero no lo es. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Porque muchas personas piensan que los milagros de Cristo estaban en función de las enfermedades. No, hermanos, los milagros de Cristo estaban en función de su obra salvadora. Lucas 4, 42 al 44. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. ¿Para qué le buscaría? Ya usted sabe, el milagro. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. ¿Cómo razonó la gente? Uy, pues este señor está sanando gente. No, eso es, no, hay que traer eso, no se vaya de aquí. ¿Qué crees que hizo el Señor? Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades vaya a sanar, vaya a liberar. No, es necesario, no me retengan aquí, porque es necesario ir a otras ciudades, anunciar el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Así que el Señor no dijo, no confundan, no, déjenme ir a otro lugar a sanar la gente. No confundan, déjenme ir. Que mi propósito al venir no era sanarlos, era predicarles el evangelio. Bien, con estas advertencias, quiero que entendamos hoy, primero, que los milagros ilustran y señalan las variadas maneras en que el pecado ha afectado el ser humano. Cuando ves una escena, no importa la escena que veas, donde Cristo hizo un milagro, había una persona muy afectada, había una persona tan afectada por su dolencia que asimismo no podía traerse la salud. Y los milagros ilustran, y esos escenarios que tú ves en los evangelios, ilustran las variadas maneras en que el pecado ha afectado al ser humano. Por ejemplo, tú ves que el Señor en el capítulo 4, versículos 31 al 37, libera a un hombre que estaba en la sinagoga con un espíritu inmundo. Sí, estaba en el lugar especial de adoración, quizá era un hombre religioso y un hombre que quizá había pasado como normal. ¿Qué nos ilustran casos así? ¿Qué podemos entender cuando ves que un endemoniado es liberado de sus pecados, de sus demonios? Tú puedes allí entender que eso es un caso que nos ilustra cómo el Señor salva a todos los que están esclavos del poder de Satanás. ¿Lo notas? Ahora, cambia de escenario. El Señor va a la casa de sus amigos y encuentra a la suegra de Pedro, dice con una fuerte fiebre, versículo 38, una gran fiebre, y le rogaron por ella. ¿Y no te has puesto a pensar? Sí, hermanos, era fiebre, no era ceguera, no era parálisis, no era lepra, no estaba muerta. Pero la fiebre era suficiente para mantenerla incapacitada, postrada, y hermanos, y con peligro de morir, porque aunque la fiebre no sea gran cosa, comparándola con otras enfermedades que el Señor sanó, esa pequeña enfermedad le iba a consumir poco a poco hasta llevarla a la muerte. ¿Qué puede ilustrar un caso así? Posiblemente ilustra, hermanos, el tipo de personas que tienen que lidiar con pecados quizá no tan horribles como los que el mundo señalaría, pero que son suficientes para mantenerlos amarrados y postrados, que si Dios no interviene, morirán de eso. ¿Entiendes? A veces pienso, la suegra de Pedro no es el caso de los creyentes también. Oh, hermanos, ¿de cuántas cosas nos ha librado el Señor? Tú puedes decir, no, usted supiera lo que yo era antes de Cristo, se asustaría. Ahora no hago esto, el Señor te revirtió una lepra, qué sé yo, una ceguera, una parálisis, no sé qué cosas. Pero ahora tú estás como creyente,
lidiando con ese pequeño y constante pecado que no es la gran cosa comparado con otros, pero que es suficiente para mantenerte postrado y gimiendo. Ese pecado pequeño que no te deja crecer, que te inutiliza en las cosas de Dios. ¿Qué hizo Cristo? También sanó a esta mujer. Debemos ver, hermanos, piensa cuando el caso se nos pone en un ciego. ¿No nos ilustra maravillosamente esto? ¿Cómo el Señor revierte nuestra ceguera? Cuando hablamos de ceguera espiritual, ¿qué significa? Significa que cuando uno no está en Cristo, no entiende, de verdad, no entiende las cosas de Dios. Ustedes la pueden explicar con dibujos, con plastilina, en las palabras más sencillas, y el hombre natural no entiende. ¿Por qué? Porque es como un ciego, no puede ver. Y cuando ves que Cristo revierte la ceguera de un hombre, aún desde su nacimiento, como pasa muchas veces, ¿acaso no piensas cómo Dios puede revertir la ceguera del hombre natural y hacerlo ver lo que hoy no ve? Y hacerle ver la gloria de Cristo, la pudrición de su alma. De esta manera, hermanos, cuando nos enfrentamos a estos escenarios de sanidades milagrosas del Señor, primero piensa en la manera particular en que el pecado ha afectado al ser humano. Sí, así como muchas enfermedades duras y tremendas fueron revertidas, así muchos están en pecados groseros, escandalosos, sostenidos. Pero otros, hermanos, tienen debilidades, pueden ser pequeñas, pueden ser menores, pero los debilitan y los incapacitan. ¿Sabes? El apóstol Pablo se quejó una vez y entiende su queja. Dijo, y para que no me creciera en mi orgullo, el Señor me dio un aguijón en la carne que me humillaba. Piensa un momento. Dios no le dejó un recordatorio, por ejemplo, como a Jacob, cojeando, lo dejó toda la vida. No le dejó una gran carga. ¿Cómo lo define el apóstol Pablo? ¿Como un qué? Como un aguijón. ¿Ves? No es lepra, no es cáncer, no es sida, es un aguijón. ¿Cómo vives con un aguijón? ¿Cómo vives con un aguijón? No es visible, no es tan miserable, pero en cualquier cosa que tú te mueves, sientes la molestia. Y no puedes hacer nada cuando sientes la molestia otra vez, y cuando duermes te despiertas porque ahí está el aguijón, y otra vez, y tú dices, ¡qué pena me da! No es algo tan fuerte, no es una fiebre, es un aguijón, pero es suficiente para mantenerme postrado. ¿No ves a Cristo revirtiendo aún ese tipo de cosas en la gente? ¿Cómo debemos concluir? Mira cómo el pecado ha robado las cosas buenas del hombre. Qué pena. Algunas personas tendrán que confesar, mira, yo no me he dado a las inmoralidades, pero si tú abrieras 1 centímetro cuadrado en mi mente y lo vieras, tiene tanta inmundicia como el peor depravado que conozcas, pero no he hecho nada. Otras personas podrán mostrarte hasta físicamente cuánto les ha dañado el pecado. El pecado ha afectado de múltiples maneras. Piensa, hermanos, no es el gran pecado, pero cuando el niño pequeño desobedece tu orden, un niño que ya está en capacidad de obedecer, ¿cómo lo sabemos? Porque está en capacidad de desobedecer. Tiene en su corazón la misma raíz que echó a Adán y Eva del Edén. La misma. Y ahí como el pecado afecta. Hay muchos niños que hoy duermen a esta hora y te aseguro que mañana a las 12 del día no están durmiendo. Porque
tú los vas a llevar al colegio y tú eres más estricto con el colegio que con su alma. No es el gran pecado, ¿lo ves? No es la prostitución, pero esos pequeños pecados de nuestra alma, el pecado nos ha afectado. Hermanos, hay cosas que nosotros vemos con toda claridad. La ira. Quizá tú has orado, Señor, quítame esta ira pecaminosa. Hay muchos que por ira matan y hieren a otros. Es verdad, pero ¿qué tal esas pequeñas inconformidades en el corazón? Así ha afectado el pecado a todos. Y cuando ves allí ese escenario, donde el Señor manifestó su poder, ¿qué puedes llegar a apreciar? Cómo el pecado ha afectado el ser humano. ¿Lo entiendes? La próxima vez que leas un relato, antes de pasar al poder de Cristo, tiende un puente entre cómo esa persona está afectada y eso cómo me ilustra el pecado. Ya estás en función. ¿Qué puede ilustrar la lepra? ¿Qué puede ilustrar una lepra? Bueno, obviamente ilustra el pecado, ¿no? Lo ilustra. Pero ¿qué puede ilustrar la lepra? No solamente cómo el pecado ha afectado, sino cómo el pecado puede carcomer a un ser humano. ¿Lo ves? ¿Cómo llegas a esa conclusión? Viendo el escenario de la enfermedad, tú sacas una ilustración y puedes ver ese tipo de cosas. Lo segundo, que los milagros ilustran el poder salvador de Cristo y la salvación que se encuentra en Él. Así como, y aquí gloria a Cristo, hermanos, porque no importa cómo o cuánto el pecado haya afectado a un ser humano, si este individuo por la fe viene al Salvador, hermanos, su pecado es perdonado, su pecado es limpiado. ¿Cómo sabemos que esta es la manera en que podemos interpretar un milagro? Juan 20, 30 y 31. No necesitamos más textos, si tan solo este estuviera fuera suficiente para que tú entiendas con qué propósito los autores de los evangelios se sentaron a escribir los evangelios. Y aquí la misma Biblia es interesante, ¿sabes? Porque aquí es donde encontramos que la Biblia interpreta la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Dónde hallamos la explicación de esto? Pues en la Biblia. Juan 20, 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales. Señales es un sinónimo de milagros. Muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero ¿estas qué? Estas señales se han escrito para que creáis que Jesús, para que creáis que Jesús es un sanador, es un liberador, es un resucitador. ¿Para qué están puestas las señales en la Biblia? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Lo ve más claro, hermanos? ¿Para qué están puestos los milagros? No para que concluyéramos qué poder tiene Él para sanar. No, pues obviamente lo tiene, lo mostró, ¿no? Pero ¿con qué fin? Para que usted y yo, después de leer un milagro, dijéramos: Jesús es el Cristo, y si creo en Él, tendré vida en su nombre. El gran propósito del Espíritu Santo al poner milagros en las Escrituras era que concluyéramos: así como ese hombre era enfermo, yo soy un pecador, y así como Cristo lo sanó, Él puede ser mi Salvador. El poder liberador de Cristo es real para todo ser humano. Su poder de seguirnos liberando del pecado es verdadero en el caso de los creyentes. ¿Recuerdas las palabras del Señor en Nazaret? Él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, cada milagro era una refrendación que Él vino a liberar a los cautivos del pecado y de Satanás. También es una ilustración de levantar a los caídos por el poder del pecado. Es una muestra de su poder salvador para revertir el pecado y sus consecuencias, su culpa eterna. De otro modo, piensa lo siguiente: ¿sería un completo bien sanar a alguien del cuerpo y dejar su alma a su fin eterno sin tocar? Les recuerdo que la Biblia dice que podemos entrar sin ojos, sin manos, sin pies al reino. Podemos hacerlo. Piensa en lo siguiente: el pecado ha afectado de formas distintas a la raza humana. Y cuando un pecador, en la distinta forma que siente su pecado, viene al Salvador, ve en Cristo una faceta especial de Él. Déjame explicarlo. Para unos, cuando son despertados en su pecado, son como un desnudo o harapiento. Es decir, piensa esto: tú no te das cuenta que estás desnudo, pero eres despertado en un momento a esa realidad. ¿Qué es lo primero que haces? Te cubres. Para muchos venir a Cristo será así. Para muchos, cuando son despertados en su conciencia, huirán a Cristo. Para otros, venir a Cristo es huir de la ira de Dios. Gente que nunca ha pensado en la ira de Dios, de repente es despertada y empieza a pensar en la ira de Dios. Quizá aquí haya personas que llegaron a Cristo tras haber pasado una temporada de miedos en su alma. ¿Por qué? Porque el pecado lo hirió de una forma particular, y cuando fue despertado, ¿qué hizo? Estoy bajo la ira de Dios, es mejor huya de la ira venidera, y se refugiaron en Cristo como Salvador. Para algunos, venir a Cristo será como haber sido saciado de hambre con el pan de vida y el agua de vida. Piensa que por mucho tiempo tú no creíste necesitar nada, y cuando fuiste despertado a la fe por el poder de Cristo, tú empezaste a sentir el vacío que hay en el alma. ¿Notas? No todas las personas vienen bajo las mismas experiencias a Cristo. Cuando son despertadas, cada uno ve de forma particular cómo el pecado lo ha afectado y ve en Cristo la solución de su pecado. Para otros, hermanos, sí, tú puedes hablar con gente y le dice: llegó un momento de mi vida cuando pensé que todo era vacío, todo lo que hacía no llenaba mi alma. ¿Has encontrado personas que razonan así? Tú quizá digas: no fue mi experiencia, ¿será que yo no soy salvo? No, quizá tu experiencia fue otra. Caer bajo convicción de pecado, con terrores del infierno sobre tu cabeza, y tú dijiste: es mejor que crea en Cristo, si no, me muero y me condeno. ¿Me hago entender? No es la experiencia de cada uno, pero cada uno es despertado desde donde el pecado lo ha afectado. Para unos, hermanos, para unos ha tenido que ser que cuando fueron despertados en su vida espiritual, sintieron una profunda vergüenza real. Se sintieron horriblemente impuros y miserables. Dijeron: qué pena la vida que llevaba antes. Ojalá nadie me pregunte yo qué era antes de Cristo. Me pondría rojo. No sabría qué decir. Hoy día todavía tengo vergüenza de lo que hice. ¿Entiendes? Ahora, no todos son despertados a Cristo bajo esa experiencia, pero es otra manera. ¿Por qué? Porque es que el pecado no nos ha arruinado a todos de la misma manera, aunque el pecado nos ha arruinado a todos. Para otros será como ser sanados de una enfermedad. Para otros, hermanos, venir a Cristo ha sido como haber despertado en los brazos del pastor. Piensa esto, quizá tu experiencia fue esto: resentido toda la vida porque nadie te amó,
nadie te mostró su amor, y cuando fuiste despertado a las cosas de fe, tu corazón se enterneció porque sabías que Cristo te había recogido en su seno. No sé qué tanto el pecado ha hecho en nosotros o cómo el pecado nos hirió, pero Cristo se presentó y revirtió esa condición. Mira esto. ¿No ves que las personas que fueron al Salvador, el Señor les dio una palmada en su espalda y les dijo: adelante, soporte? No los tranquilizó, ni siquiera los dejó medio sanos. ¿Qué ves cuando el Señor se enfrenta a la muerte, a la lepra, a la ceguera, a la parálisis? ¿Qué ves que ocurre? ¿Qué ves que ocurre? No ves lo que ves en la televisión. Ahora camine, y el que se levantó empieza... No ves eso. El hombre ciego vio. Hubo uno que vio borroso, pero eso tiene su explicación. Cuando la veamos, la vemos. Pero ¿qué ves, hermano? Que el muerto... Yo una vez, perdóneme, yo no quiero ofender a nadie, pero una vez en esos mundos en que uno fue criado, alguien dijo: aquí este hombre murió, ahora vivió, ahora vive, y todos íbamos a ver el testimonio del hombre que resucitó. Su habla era la de alguien que ha sufrido parálisis en la cabeza. ¿Ves que lo mismo pasó con el hijo de la viuda de Naín? ¿Ves que pasó eso con Lázaro? ¿Qué ves en la Escritura? Que cuando el poder del Señor obró, revirtió el pecado. ¿Qué dice la Biblia de la mujer del flujo de sangre? Se cerró su fuente. ¿Qué ves que hizo el Señor con los leprosos? Dieron un paso y dijeron: estamos tan blancos, con la piel de un bebé. Enseguida, hermanos. ¿Y qué nos ilustran los milagros del Señor? Hermanos, que cuando alguien reconoce su maldad por la gracia de Dios, puede apreciar la manera como el pecado lo ha afectado y va humildemente al Señor, inmediatamente su pecado es perdonado y su pecado es vencido en su poder dominante. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Es maravilloso. Los milagros ilustran todo eso. Todo aquel que viene a Cristo por la fe no se va alentado, no se va esperanzado, se va salvo. Y por último, los milagros nos muestran que la finalidad última, como en todas las cosas, es la gloria de Dios en Cristo. Los milagros nos muestran en última instancia que lo que se perseguía en última instancia era la gloria de Dios en Cristo. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Hay algunos comentarios que no podemos esquivar en la Biblia, donde Cristo, o donde se nos muestra qué se esperaba en determinado momento. Tú ves en la palabra de Dios que muchos hombres vinieron a Cristo afanados y luego de ser sanos se olvidaron de Él. Otras veces la gente reconoció el poder del Señor. A veces hubo compromiso, otras veces dureza. El punto es, hermanos, ¿qué se esperaba después de cada milagro? Mira Lucas 4, 14 y 15. Lucas 4, 14 y 15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Mira lo que se pretendía siempre cuando el Señor caminaba, enseñaba, sanaba. Lucas 4, 36 al 39. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus y salen, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella.
E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Lucas 17, 14 al 18. Cuando él los vio, les dijo a los leprosos: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Hermanos, ¿qué se perseguía en última instancia después de cada milagro del Señor? ¿Qué? Que la gente se volviera y dijera: gloria a Dios, algo tremendo está pasando aquí, y reconocieran al Señor. Pero si los milagros son una ilustración de la salvación, no nos deberíamos preguntar qué fin tiene la salvación. ¿Qué fin tiene Dios cuando obra en salvación con los hombres? Efesios 1, 3 al 6. Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Está describiendo la obra de salvación, ¿no? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Lo entiendes? Si los milagros son una ilustración de la vida espiritual, de la salvación, y si en los milagros físicos Cristo esperaba que se le diera gloria, ahora vamos al terreno espiritual y pensemos, ¿qué espera Dios cuando salva a un individuo? Que ahora viva para la gloria de su gracia. Oh, mis hermanos, Dios no espera que una persona que ha sido salva o que ha experimentado la salvación se vaya esa noche a dormir tranquila en su cama y al otro día se ponga a hacer exactamente las mismas cosas que venía haciendo antes, con sus mismos proyectos, con sus mismos pensamientos. ¿Qué espera el Señor? ¿Fuiste un leproso? ¿Fuiste un leproso? Ven y da gloria a Dios. ¿Fuiste un ciego? ¿Por qué no has dado gloria a Dios? ¿Eres el endemoniado de Gadara, de Lisboa, del Rubí, de Villa María? ¿Fuiste ese endemoniado? ¿Él te libró de tus pecados? ¿Por qué no has venido a dar gloria a su nombre? ¿Eres la mujer con el flujo de sangre? ¿Qué vergüenza de vida antes tuviste? Él quiere que el hombre que experimenta su favor salvífico se humille ante Él, le sirva, le ame, le alabe. Mira la suegra del apóstol Pedro, fue quedar sana y se entregó al servicio del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Al instante le servía. Hoy nos ha tocado vivir en una época, hermanos, donde el que cree en Cristo toca esperarlo 3 o 4 años para que tome en serio las cosas de Dios y le glorifique. Qué época tan terrible, hermanos, donde nos toca hacer cursos y cursos y cursos para comprobar que el tal es creyente. Porque ha sido salvo y no se le nota nunca que es creyente. Como que a veces está limpio y a veces como que está leproso. No sabemos. No viven para Dios, aunque nos dicen que así lo hacen. Qué época tan complicada donde
Los reos han sido absueltos de sus penas, han sido libres por el poder de Dios, y ninguno se vuelve a dar gloria a Dios. No se vive para Dios. Se dice, yo he experimentado la salvación, pero la gente sigue haciendo lo mismo, hermanos. ¿Eres el grupo de los redimidos? ¿No te das cuenta acaso que Él se compadeció de tus miserias? Si el poder estaba en ti, ¿por qué no te libraste de tus propios pecados cuando podías? Ni siquiera eras consciente de tu miseria. Dios te dio la capacidad de ver la miseria y fuiste a Cristo y por un par de meses mostraste su amor a Él y le dejaste de servir, de seguir a Él. ¿Estás tan satisfecho en tu alma con lo que ya eres, que ya no necesitas volver a postrarte ante el Salvador? ¿Acaso de vez en cuando no se te nota cierta fiebre, cierto aguijón en la carne? ¿Eso ya no es contigo, cristiano? Él es el Salvador aún, y Él espera siempre que su pueblo se vuelva a Él, dándole gloria, reconocimiento y adoración, porque no fue poco el poder que se opera para traer un alma de la muerte a la vida. ¿No has venido al Salvador, amigo? Jovencito, señor, señora, ¿no has venido al Salvador? Amigo ciego del alma, lisiado de espíritu, leproso de corazón, cautivo del pecado. Ni siquiera eres consciente de la manera en que el pecado te ha herido. Pero si vienes al Salvador en arrepentimiento y fe, serás sano de tu peor condición, que es la de ser contado como un pecador viviendo en sus pecados. No rechaces el llamado del Evangelio. Pídele al Señor que puedas ver tu miseria y corre al Señor Jesucristo para tu salvación. Oremos.